Bienvenidos a la luz en Santa Fe. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. El tema de hoy se llama fe contra ¿qué? Frustración. Y mi esposa siempre me corrige y no sé si lo escribí bien hoy, pero frustración. ¿Cuántos de aquí se han frustrado? Levanten la mano. Vamos a hacerlo un poquito más cercano a la vida. ¿Cuántos de aquí pasaron por ciertas frustraciones durante la semana? Levanten la mano. ¿Cuántos de aquí de repente están frustrados y no saben qué hacer? Yo, pastor, ya. Yo necesito que me ministren ustedes hoy. No se crean. Todos en algún momento nos hemos frustrado, pero la frustración en sí no es más que el resultado de la falta de fe. ¿De la falta de qué? O sea, la fe nos va a llevar a ver lo que no es como si fuese, ¿no? Y declararlo y decir, Dios, tú estás conmigo. Pero cuando nosotros como creyentes, nosotros como seres humanos, no estamos apegados a la fuente de vida que es Dios, pues entonces nuestra fe empieza a decaer y empezamos a percibir todo lo que pasa a nuestro alrededor por lo que podemos lograr en nuestras fuerzas. ¿Estamos o no estamos con eso? O sea, todo lo que podemos hacer en nuestras fuerzas. Y yo te quiero decir en esta tarde, sin el afán de ofenderte, que estás limitado en tus propias fuerzas. Es por eso que a veces nos frustramos, porque queremos llegar y alcanzar, porque escuchamos una plática donde nos dijeron, usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece, y sí lo puedes todo en Cristo que te fortalece, pero es en Cristo, no es en tus fuerzas. Entonces queremos hacer las cosas y alcanzar ciertas cosas y de repente, pum, no salen. ¿Y por qué no sale lo que yo quiero hacer, Señor? Yo lo puse en tus manos, no es malo, yo lo veo bien para mí, lo veo bien para mi familia, lo veo bien para la iglesia, pero no sale, no está, no se logra. Entonces es cuando viene ahí la frustración y empezamos a ver la vida a través de la frustración y no a través de la fe. Muchas veces pensamos que Dios, por ser milagroso, es mágico y queremos que Dios se vuelva nuestro genio de la lámpara mágica, o a veces no de la lámpara mágica, pero sí de la Biblia milagrosa. Y queremos frotarle que salga Dios y que nos conceda nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón. El problema aquí es que si nuestra vida no está alineada a Dios, los deseos de nuestro corazón tampoco van a estar alineados a Dios. Y es cuando nosotros tenemos que entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Ahora, a través de la fe en Dios vamos a vencer la frustración. No quiere decir que en algún momento no vayas a ser tentado a estar frustrado. No vaya a ser que en algún momento a lo mejor no empieces a frustrarte, pero el punto de esto es que no permitas que la frustración se vuelva un estado, ¿sí?, en el cual te envuelva y permanezcas en ese estado. Dice en Juan 16:33, estas cosas, esto es Reina Valera, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis ¿qué? Chécate bien, en el mundo vas a tener aflicción, dice la Escritura. O sea, Dios, el Señor Jesús, no estaba muy alejado de las situaciones que pasamos como seres humanos, ¿ok? Y nos dice, sí vas a tener aflicción. A lo mejor va a llegar momentos en que te frustren las personas. ¿A cuántos de aquí les han frustrado a algunas personas? O todas. Dices, ay, le doy una lista, hermano, ahí le paso un email con todos. Pero no es el hecho de que podamos nosotros cambiar a las personas, sino de que a través de ese tipo de situaciones nosotros confiemos en lo que Dios va a hacer. O sea, si tú tienes la visión de ver más allá de lo que está pasando, ¿ok?, vas a ser capaz de superar esa frustración en Cristo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, más que dice ahí, más que confiad, dice la Escritura, yo he vencido al mundo. Ahí no te dice que vas a confiar en tus propias fuerzas, ni en la manera en que tú hablas, ni en la forma en que tú te expresas, ni en la capacidad de convencimiento que tienes para traer al viejo a la iglesia. A lo mejor te va a funcionar, o a los hijos, a lo mejor te va a funcionar por algún tiempo, pero si nosotros no tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús, es imposible que permanezcamos en este lugar. Es imposible que seamos unificados como cuerpo y caminemos como cuerpo.
¿ok? Somos miembros de un cuerpo, no miembros de un club social ni de una organización sin fines de lucro como lo ve el gobierno de los Estados Unidos. Somos un cuerpo vivo que produce vida, pero de repente el cuerpo si se adolece, si de repente el cuerpo tiene achaques, ¿no? Sobre todo en este mundo, dice, vas a tener aflicción, pero tienes que aprender a confiar en Dios. ¿Cómo confiar en Dios? Con un mundo lleno de tentaciones que a lo mejor nos atraen. Ese es el punto. Va a haber un momento que a lo mejor esas tentaciones nos atraigan y nos puedan alejar de lo que Dios quiera para nosotros. Pero es ahí donde tenemos nosotros que despojarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de nosotros mismos y que sea Cristo vivificado en nuestras vidas. ¿Cómo es esto? Bueno, te lo voy a explicar, pero un punto muy importante es que sin una comunión con Dios es imposible vivir en fe, ¿ok? O sea, no se puede vivir en fe si no hay una comunión con Dios. No se puede vivir en fe con Dios si no se conoce a Dios. Dice, mas confiad, yo he vencido al mundo. Si Cristo ya venció al mundo, si el Señor Jesús ya venció el mundo, entonces ¿de qué nos tenemos que preocupar? Nos tenemos que preocupar de aquello que nos pueda alejar de la presencia de Dios. Si tú lees los salmos de David, David continuamente hablaba acerca del anhelo que él tenía por la presencia de Dios. A pesar de que él cayó en pecado, ¿sí? Que cometió unas cosas bárbaras, su corazón estaba, Dios, que tu presencia no se aleje de mí. Y es lo que debe de haber en nuestro corazón. Lo único que nos va a transformar como congregación, individualmente, como familia, en nuestro trabajo. Hemos estado frustrados por situaciones en el trabajo. Hemos estado frustrados porque a lo mejor sabemos que podemos hacer las cosas mejor que otras personas. Tenemos la capacidad, pero no ha llegado la oportunidad. Y eso de repente nos frustra. Pero yo te quiero decir una cosa. Dios te va a bendecir, sé paciente, confía. Ahora quiero darte una definición de frustración. Frustración, punto y guión. Dice ahí, siguiente diapositiva por favor. Dice, imposibilidad, ¿de qué? De satisfacer una necesidad física o un deseo que produce un sentimiento de tristeza o dolor que provoca esta imposibilidad. Chécate bien, es una imposibilidad. La frustración es un sentimiento por esa imposibilidad de algo que tú quieres, tú deseas, tú anhelas y tú puedes decir, yo me lo merezco porque yo soy bien machín, pero no llega, no está. ¿Sí me explico? Incluso nos puede frustrar el hecho de que la promesa de Dios no llegue en el momento que nosotros la deseamos. Dios, tú me diste esta promesa y yo quiero esa promesa y decimos, yo la arrebato, Señor. Y pasa tiempo y acá, ¿dónde está esa promesa, mi Dios? Y es ahí donde Dios trata para que aprendamos nosotros a confiar en Dios, ¿sí? Y podamos superar la frustración viendo las cosas que no son como si fuesen. Yo he empezado proyectos que me han frustrado en algún momento porque no despegan. Y por más esfuerzo, más oración que pongo sobre esos proyectos, no despegan. Puede ser que no sea la voluntad de Dios o puede ser que no sea el tiempo de Dios, mas sin embargo, si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Y es ahí cuando tenemos que estar conscientes. ¿Qué es lo que me frustra? A ver, yo te quiero hacer una pregunta y quiero que preguntes conmigo, repite conmigo fuerte, fuerte. Vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que me frustra? Ahora piénsalo, te voy a dar media hora en lo que voy a comer. No, no te creas. ¿Qué es lo que te está frustrando, lo que te puede frustrar? A veces nosotros como personas expresamos nuestras frustraciones y esas frustraciones las ven otras personas. Un día está orando una muchachita, Dios, te doy gracias por mi pastor, bendícelo, y aunque se frustre, y yo me quedé, ay caray, ¿a poco se me nota la frustración? Porque de repente que agarre la onda, Señor. Pero ¿sabes qué? Es un tiempo en el que Dios hace su obra. A lo mejor nos hemos frustrado con nuestra pareja. Yo voy a hacer una pregunta directamente a mi esposa. Es una pregunta retórica, no la tienes que contestar. Yo sé que ¿te has frustrado conmigo, la verdad? ¿Verdad que sí? Dilo. Dilo.
Sí, se ha frustrado conmigo. Y de repente yo me he frustrado con ella. Nomás a dejar ni te vas a enojar. Y nos hemos frustrado de repente con los hijos y a lo mejor los hijos con nosotros. Y no lo dicen. Y muchas veces la frustración es por el resultado de que guardamos algo que a lo mejor podemos comentar. Oiga, pastor, a mí me gustaría mejor que utilizara corbata. Y a lo mejor te frustra que yo no utilice corbata los domingos. Porque así es como se suele manejar la imagen de un pastor. ¿Sí me explico? Y a lo mejor hay cosas que te pueden frustrar. Pero el punto de esas situaciones es que la frustración, ¿sí?, es el resultado de la falta de la presencia de Dios. Mas sin embargo, Dios permite que eso llegue a nuestras vidas para transformarnos, para no ser iguales, para aprender a combatir. Haz de cuenta, se levanta un gigante en contra del pueblo de Dios, ¿sí? Y Dios levanta a un David. Y si tú lees, dice la escritura que David tomó 5 piedras. ¿Cuántas piedras tomó? Las 5 piedras se me hace muy interesante porque en ese tiempo el pueblo filisteo estaba dividido en 5 reinos, en 5 príncipes. Y esos 5 príncipes eran gigantes, los cuales David no mató, sino lo mataron sus valientes. Entonces David, en el momento que empezaba esta lucha con Goliat, no era nomás la lucha con Goliat, eran contra las personas y eran contra estos príncipes que estaban detrás de Goliat también. O sea, no nada más era Goliat, se estaba levantando en contra de un imperio dispuesto a despellejarlo, pero aún así se levantó. ¿Tú sabes qué demuestra el número 5? El número 5 enseña acerca de la gracia, simboliza la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, mas sin embargo va a haber gigantes que se levanten. Y después de que aprendamos a derrotar esos gigantes, a lo mejor se va a levantar otro más feo y más grandote. Ahora, esto no te lo digo para que te desanimes y te vayas a tu casa. No, pues para que soy cristiano. De todos modos, siendo creyente y caminando con Dios o no haciéndolo, se van a levantar gigantes en contra de nosotros. Porque lo que quiere hacer Satanás es llevarnos a lugares, ¿sí?, de piso, porque fue donde lo puso Dios a Satanás. Le dijo, vas a comer tierra, te vas a arrastrar, así le dijo a la serpiente. Entonces, a través de la frustración podemos caer a lo mejor en depresiones, y luego después de depresiones ahí andamos todos agüitados y no queremos nada con Dios, porque pensamos que Dios es un ser malo porque no nos cumple los caprichitos. Y muchas veces los deseos de nuestro corazón no son más que caprichos delante de Dios. Y dice la escritura, pedís mal porque pedís para tus propios deleites. Y es por eso que a veces no se cumple, pero también puede ser que no sea el tiempo de Dios. Y el punto de esto es que a lo mejor son cosas que nos van a frustrar. ¿Qué es lo que te está frustrando? La preocupación, siguiente diapositiva, la preocupación es amiga de la frustración. Si tú tomas cualquier cosita, pensamiento, vamos a poner este pensamiento acerca de cocer frijoles. ¿Cuántos de aquí han cocido frijoles? Levanten la mano. Ok, Ceci, ¿cómo cocen los frijoles? Yo ni lo limpio, dice que tienen más hierro. Bueno, tú lo limpias. A ver, ¿quién más levantó la mano? Levanten la mano los que cocen frijoles. ¿Usted cose frijoles, José Luis? No sabe que son unas cositas que comemos los mexicanos. Nos dan desde la tetera. Los aborrecemos. Uy, no se crea. Entonces, si tú te pones a ver la manera en que cada uno de aquí cose frijoles, te puedes frustrar porque no los hacen como a ti te gustan. Mas sin embargo, no hay una receta. Lo único que tiene que hacer es servirse con agua durante tiempo hasta que queden blanditos, porque no creo que te quieras comer los frijoles duros, ¿verdad que no? Los que comen frijoles, bueno, luego les traigo una foto de los frijoles, ¿sí?, para que los conozcan. Son una delicia culinaria mexicana, es mundial, nada más que porque en mi tierra les llamamos carne de surco, Mexican caviar también. Pero con respecto a eso, si empezamos a preocuparnos en el punto, ¿cómo se deben cocer los frijoles? La hermana Ceci hace así, ¿sí me explico? Entonces la preocupación va a empezar a crear una cierta frustración y no vas a hacer nada. ¿Cuántos han visto a los perros persiguiendo su cola? ¿Has visto un perro persiguiendo su cola? Todos hemos visto un perro persiguiendo, yo lo he visto y se me hace algo muy interesante, pero si me quedo viendo a ese perro persiguiendo su cola todo el día, ni el perro la alcanza y ni yo hago nada.
Así es la preocupación. Es como un perro, es como quedarse a contemplar y analizar y hacer un estudio detallado de cómo un perro, por qué el perro persigue su cola, cómo persigue su cola y por qué el perro no puede alcanzar su cola en la mayoría de los casos. ¿Verdad que no tiene? O sea, puedes hacerlo, pero no tiene un sentido. Así es la preocupación. Tú tomas cualquier cosita, cualquier situación, ¿sí? Y te puede llevar a preocuparte como por el hecho de que, oiga, pues yo le comparto a mi hijo, yo le comparto a mi esposa, yo le comparto, y no se convierten. Es que el hecho no es que se conviertan porque tú les compartes, es el hecho de que tú les compartas y dejes que Dios haga su obra como la ha hecho en ti. Estamos en tiempos en los que Dios está trayendo un despertar. Dice Filipenses 4, 6 y 7, traducción en el lenguaje actual, dice: no se preocupen, ¿por qué? O sea, no te afanes, no os afanéis por nada, dicen en otras versiones. No os afanéis, no estés afanosos. ¿Sabes qué es la preocupación? El preocuparte, el ocuparte antes de tiempo. O sea, preocupación, ocuparte antes de tiempo. Y luego todavía no pasan las cosas y está ahí, si pasara, y si fuera, y si no se hace, y si se hace. Y ¿sabes qué? La preocupación, la frustración, la preocupación va a producir temores en nuestras vidas. De hecho, la semana que entra te quiero hablar de eso, que es el temor y cómo el temor nos puede meter en lugares de obscuridad. ¿Ok? Pero ahora viendo con respecto a la preocupación, el preocuparte, ¿sí?, te va a llevar a ser poseído por un espíritu de sopilote estreñido. No te la sabías, ¿verdad? Es que para todos sacamos espíritus malignos en la iglesia cristiana. ¿Cuál es el espíritu de sopilote estreñido? Ese que planea, pero no le sale nada al cuate. Entonces nosotros como creyentes, cuando estamos con respecto a esas situaciones, pues somos poseídos por ese tipo de pensamientos. Planeamos y queremos que se haga, y si yo estuviera y si yo hiciera, así sería. Y no se hace nada. ¿Por qué? Porque lo que tienes en tu mano, así como lo que tenía Moisés en su mano, es lo que Dios te va a dar para que camines hacia adelante. No se preocupen por nada. Más bien, ¿qué dice ahí? Fuerte. Más bien dice: oren. Orar, hombre, es lo más tedioso. Y luego tenemos los viernes de noche de holocausto, y menos de la mitad ya viene más, gracias a Dios, más personas. Pero la oración es fundamental. ¿Tú entiendes medular? ¿Sabes lo que es medular? O sea, central. Es la conexión entre Dios, entre Jesucristo y nosotros, porque platicamos. Cuando tenemos problemas matrimoniales, en todas las situaciones vienen y me culpan a la comunicación. Es que es por falta de comunicación. Y esa vieja yo ni la conozco. O sea, chécate bien. Cuando hay una situación laboral, le echamos la culpa a la comunicación. Y luego nos metemos en broncas porque a lo mejor somos muy comunicativos. Y le echamos la culpa a la comunicación. Y la comunicación nomás es el medio en el cual nosotros participamos unos con otros. Ok, ¿estamos o no estamos? Debemos de aprender a orar y perseverar en la oración. Es más fácil ver televisión que orar. Voy a ser directo. Es más fácil cotorrearla que orar. Es más fácil que te platiquen a orar. Es más fácil írtela y pasártela chido con las personas que te gusta estar que orar. Pero ni las personas, ni la televisión, ¿sí?, ni las actividades que cambias por la oración van a estremecer el reino de las tinieblas como lo hace la oración, de tal manera que Dios va a poner todo a tu favor. O sea, nada de lo que puedas hacer puede poner. Es más, si eres de los que trabajan las 48 horas del día, no sé cómo le haces. Yo todavía no encuentro la puerta para entrar a 48 horas del día. Sí, para poder hacer algo en la vida y no oras, vas a quedarte frustrado. ¿Por qué? Porque necesitamos algo todavía más fuerte que nuestras mismas fuerzas, algo sobrenatural que nos lleve a otros niveles de vida. Y esto es la presencia de Dios. Si no hay oración, no hay vida espiritual, no hay vida en Cristo, no hay un cambio importante, notable, sí, trascendente, eterno en nuestras vidas. No hay ese tipo de cambio. Y lo único que se tiene que hacer es orar, ponerse de rodillas y tomar este tiempo delante de Dios y decirle: Padre, ¿sabes qué? La neta, a mí el pastor me frustra un chorro. ¿Sí le puedes decir? Claro que sí, pero en esas oraciones, bendíceme, bendícelo, Padre.
Dale palabra que nos nutra. No te creas. ¿Quién dijo amén? Ahí te lo encargo, Obed. ¿O fuiste tú, Obed? No se crea. Dice, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que ¿qué? Pídanle a Dios todo lo que necesiten. Ahora, este es el punto de la oración. Se vale pedirle a Dios, sí, ve a la presencia de Dios. Padre, yo te ruego, por favor, que lo que necesites, un trabajo, que suplas un trabajo, que se convierta el inútil, la rata de 2 patas de mi marido, pues que se convierta. ¿Por qué se quedaron serios? Diría menos, no diría menos, voy a descubrir. Entonces dice así, Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son ¿de quién? De Cristo. O sea, tú quieres algo en realidad en esta vida, necesitas ponerte en oración delante de Dios. Dice la Escritura que la bendición de Dios es la que enriquece, pero no añade tristeza con ello. Y muchas veces nos enriquecemos, pero no es la bendición de Dios porque vivimos tristes, porque vivimos apachurrados, porque vivimos en situaciones, porque no esperamos a que Dios en su momento haga la obra y nos dé lo que necesitamos, ya habiéndolo poniendo en oración. La persistencia, ¿la qué? Te va a llevar a triunfar. Si tú no eres persistente en lo que haces, sabes que vas a vivir frustrado por esa falta de persistencia. Ahora, hablando con respecto a frustraciones, yo estaba leyendo en Jueces capítulo 7, quiero que lo pongan por ahí, una historia entre Dios y Gedeón, en la cual Dios actúa de una manera, o sea, la verdad, si hubiera estado ahí un militar, le hubiera dicho, oye Dios, cálmate, pues ¿cómo se te ocurre hacer esto? Ahora, chécate bien, quiero leerte esta historia. Dice, Dios le dijo a Gedeón, hay demasiados soldados en tu ¿qué? Y van a pensar que la victoria sobre los madianitas, eran los esposos de Madiana, serán de ellos, no te creas, los madianitas, será de ellos y no mía. Por eso, reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo, que tenga ¿qué? Miedo, regrese a su casa. De esta manera Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 se quedaron. O sea, eran 30 y ¿qué? 32,000 soldados. De esos nomás quedaron 10,000 soldados. ¿Por qué? Porque de esos 32,000 había uno que le shashiashi, que tuvieron temor, ¿sí? Que no disfrutaron de la batalla, pero ni del beneficio de la victoria por la batalla, porque les dio miedo. Ahora, tú puedes ser de esos 10,000 que quedaron, o puedes ser de los 22,000 que se fueron. ¿De qué depende? De tu compromiso y tu permanencia con Dios. Dice, Dios le volvió a hablar a Gedeón, todavía hay demasiados soldados. ¿Cómo que demasiados? Llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. ¿Tú sabías que la prueba dentro de la iglesia produce, ¿sí? ¿Qué te dice esto? Vamos a podar. Y cuando tú podas un árbol, ¿sí? Ese árbol crece más saludable. Mas sin embargo, al principio el arbolito se queda muy triste porque se ve muy pelón, ¿sí o no? Y dice, ay, pobrecito arbolito. Y a veces sufrimos podas en nuestra vida y decimos, Dios, ¿dónde estás? A mí me ha pasado, de repente me quedo sentando y digo, Señor, en realidad tú me hablaste a hacer esto, y veo pasar el tiempo y digo, sí, cierto, y voy aprendiendo a confiar en Dios. Pero viene una poda, ¿sí? Y se queda todavía, dice, llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Ahí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. O sea que aparte de los 22,000 que se fueron y quedaban 10,000, todavía esos 10,000 iba a cortar otro tanto. Chécate bien, versículo 5 adelante, dice, Gedeón los llevó a tomar agua. Y Dios le dijo, pon a un lado los que inclinen, ahí se lo voy a explicar, pon a un lado los que se inclinen para beber,
y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. Ok, ¿cómo está esto? Mira, llegaban y los que bebían se agachaban en sus rodillas y se agachaban a tomar el agua. Esos iban a estar fuera del ejército porque no estaban preparados para un ejército. Pero los que llegaran al río, sí, y tomaran el agua y la bebieran de esta manera, esos se iban a quedar. Y tú te puedes quedar pensando, ¿por qué de esa manera? Vamos a seguir leyendo. 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón, con esos 300 soldados, ahora, chécate bien, vamos a hacer un paréntesis con respecto a esto. ¿Cuántos soldados eran al principio? 32,000, ¿verdad? No estoy mal, eran 32,000, no fueron afiguraciones mías, fueron 32,000. ¿Con cuántos se quedó Gedeón para conquistar? Ahora, hubo una baja de 31,700 soldados que no estaban, 1%, ándale, 1%, se quedó con el 1%, un fuerte aplauso a José Luis. Se quedó con un 1% de todo el ejército que tenía, pero con ese 1%, dice ahí, con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. O sea, ahí les está diciendo Dios, todos ustedes no están preparados para combatir. ¿Por qué? Ahí te va. Todos los que tomaron el agua de esta manera eran personas que estaban percibiendo su entorno y estaban observando a su alrededor. O sea, dicen, a lo mejor tenían un síndrome de guerra, no sé, pero estaban viendo para todos lados, estaban dispuestos, estaban percibiendo, estaban viendo cuáles eran las situaciones que estaban a su alrededor y los demás estaban dormidos. O sea, pensaban que iban a un picnic. Vamos a combatir, sí, vamos a combatir, compadre, véngase. Ahí nos echamos unas guamas. Y los que se echaron las guamas es un ejemplo. No entraron. O sea, los que no estaban despiertos, los que no estaban percibiendo bien lo que estaba pasando a su alrededor, esos fueron cortados del ejército. Ahora, un ejército es para entrar en una batalla. Y cuando se gana una batalla se tiene una ¿qué? Ok, va otra vez. Un ejército es para entrar a batalla. Y cuando se tiene una batalla se pretende ganar una ¿qué? Una guerra y tener una ¿qué? Victoria, ¿ok? Entonces los que quedaron no disfrutaron de la victoria. Imagínate esos 300 hombres de Gedeón disfrutando de la victoria, disfrutando del beneficio de la pelea que fue la victoria, y los otros allá en las gradas, ganaron, qué chido, pero no participaron. Te lo pongo de esta manera. ¿Cuántos han visto los juegos de fútbol americano o de algún juego profesional en la televisión? Levanten la mano. ¿Sí? ¿A cuántos de aquí les pagan lo que le pagan los jugadores en la cancha? Ay, ya quisieras. No te creas. ¿Verdad que a ninguno nos pagan por ver los juegos? Mas sin embargo nosotros vamos y pagamos por los juegos. ¿Quiénes se llevan ese dineral? Pues los jugadores se llevan gran parte de ese dineral porque están en el campo de batalla. Dios nos ha llamado a estar en esa cancha y a ser jugadores, no simplemente espectadores. A veces nos frustramos en la iglesia porque nos quedamos de espectadores y queremos que, si hubiera un mover aquí, Dios tocara el corazón de mi pastor y me subiera a cantar. Y la verdad, pues canta como la chimoltrufia, la hermana, con un corazón bien entregado a Dios. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. ¿Sí me explico? Pero a lo mejor tus talentos están en otras áreas y estamos con deseos, ¿sí?, de estar en algo que no nos toca. ¿Me explico o no me explico? Todos aquí conformamos una maquinaria muy compleja dentro de lo que es el sistema de la iglesia. Es como un reloj muy fino que no se atrasa. Y ese reloj, sí, tiene todos sus componentes funcionando sincronizadamente, de tal manera que si falta uno, va a fallar. ¿Sí me explico? Y si uno se rompe, ¿qué es lo que va a pasar? Falla, pero hay que ¿qué? Reemplazarlo.
Entonces yo quiero decirte esto, no es que seamos irreemplazables, somos reemplazables, pero somos ahorita parte de una maquinaria, somos parte de un cuerpo que Dios ha puesto para que esto camine bien. Asegúrate de que estás cumpliendo con el llamado de Dios para tu vida, que no seas como el 9% que se perdió de la victoria, sino que seas el 1% que permaneció, que estuvo, que se concentró, que no estaba distraído. Tú sabías que las distracciones nos alejan del propósito de Dios para nuestras vidas, y vienen las distracciones y estamos distraídos, así como voltearon a ver a Carlita, ¿sí? Así nos distraemos. Gracias por el ejemplo, Carlita. Y nos distraemos y de repente se les va la onda de lo que habló el pastor. ¿Qué estaba diciendo? Chinga, me va a regañar. No regaño, exhorto. Muy diferente. Entonces, las distracciones nos van alejando del propósito de Dios para nuestras vidas, pero es como si nos cocieran en agua tibia. ¿Cuántos se han metido a un jacuzzi? Se meten en un jacuzzi, está muy rico, pero yo te apuesto que si nos meten a un jacuzzi y le empiezan a subir el agua, no la vamos a percibir de esa manera. Si tú estás en agua fría y te metes a un jacuzzi con agua caliente, ¿qué serán? Unos 100 grados, 100 y garra, ¿no? 90 y tantos, te metes, vas, qué rico, y le empiezan a subir, te vas a desmayar y te van a cocer ahí. Así funciona la distracción, es una artimaña de Satanás para alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Y esas distracciones vienen porque de repente estamos en la iglesia y Dios empieza a transformar nuestro corazón, pero hay cositas que batallamos y de repente vemos el césped, el pasto del vecino más verde. Ay, cara, mira, está más verde. ¿Sí? Y nos llama más la atención lo que nos ofrece el mundo y queremos ir tras de eso. Y de repente, si permitimos que esas distracciones nos envuelvan y nos jalen y nos saquen, ¿sí? Vamos a perder la tierra donde Dios nos tiene y vamos a perder los nutrientes. Porque déjame te digo que tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, ¿sí? Su hoja no cae y va a dar su fruto a su tiempo. Ahí en Josué, ¿cuántos dicen amén? Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Perfecto. Josué 1:9 dice ahí: Mira que te mando. ¿Sí? ¿A cuántos de aquí los mandaban por las tortillas? ¿Los mandaban por la leche? Entonces me decía mi mamá: quiero que vayas y me traigas la leche. ¿Sí? La leche, porque era más fuerte, que el tiempo no está rajada con tanta porquería. Entonces yo tenía que ir a traer, tenía que hacer un mandado, tenía que cumplir con un mandato. Esto es un mandato de parte de Dios. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Ahora, cuando dice ahí la escritura, te mando, ahí dale más adelante, hijo, por favor. Te mando, dice, escuchar y obedecer, ¿a quién? A Dios. Y dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. La fe viene por el oír. Ahora, ¿qué es lo que estás escuchando? No vas a crecer en Dios, y esto te lo voy a asegurar, cuando te pones a escuchar chismes, cuando te pones a ver telenovelas en vez de orar, cuando te pones a ver televisión en vez de orar, cuando te pones a escuchar noticias negativas en vez de ponerte a orar. Tú prendes la televisión y casi escurre sangre. Yo creo que ya van a sacar modelos en cuarta dimensión. ¿Sí sabías cuál es la cuarta dimensión? ¿Cómo lo manejan, no? Tú vas a un cine de cuarta dimensión. Nos tocó ir en Florida, un teatro de los Muppets. Me encantan los Muppets, ¿ok? No son del diablo, algunos parecen, pero no son. Entonces en ese teatro te metías y cuando saltaba agua, te lanzaban agua. Y luego cuando había un incendio, lanzaban humo. Entonces percibía las cosas bien chidas. Había de repente un animal que tiraba mucha baba y adivina qué nos lanzaban. Y decía, ay, guácala, pero lo percibías. Ahora sí van a sacar las nuevas televisiones para empezar a escurrir sangre. No te creas. Dice Romanos, así que la fe es por el oír. ¿Qué estás escuchando? ¿De qué te estás alimentando? Lo que tú escuches, lo que tú leas, ¿sí? Es de lo que te vas a estar alimentando. Entonces tú debes de buscar el buen alimento para tu vida.
Más adelante habla con respecto a esforzarse y ser valiente. Siguiente, por favor. Dice, esfuérzate. Pásame un Kleenex, hija, te doy chancita, ándale, Carla. Dice, Carla. Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a Claudia porque fue de las 300. Gracias. Dice ahí, esfuérzate y sé qué. Y sé valiente. Y ¿sabes qué? Muchas veces nos cuesta esforzarnos porque el esforzarnos a hacer las cosas de Dios nos va a llevar a descuidar lo que a lo mejor queremos hacer para nosotros. Pero yo te voy a decir una cosa, la única manera de que puedas ver una bendición integral en tu vida, que digas, ay, qué chido, que la presencia de Dios en realidad está conmigo, es que tú te esfuerces a buscar de Dios. Dice ahí en 1 Corintios 16:13, y es acerca de dar la milla extra. Manténgase siempre en estado de ¿qué? De alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes, y todo lo que hagan, háganlo ¿con qué? Yo quiero darte las gracias por todo lo que tú haces en la congregación, ¿sí? Y yo espero que tú lo hagas con amor, que lo que tú te levantes a hacer, limpiar, sí, enseñar, lo hagas con amor, como haciéndolo para con Dios, no quejándote y diciendo, chino, pues es que ya me pusieron. No, porque en esto también hay bendición, es la promesa de Dios. Pero aquí también dice, manteniéndose alerta. ¿Por qué fueron quitados el 9% de ese ejército? Porque no estaban ¿qué? Alerta. Si no estamos alerta con lo que Dios quiere para nuestras vidas, pues va a llegar un momento que como no nos interesa la presencia de Dios, Dios no va a estar interesado en darnos de su presencia, la verdad. O sea, Dios es celoso. Y en el Antiguo Testamento, no más en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo, por no estar alerta, mató una pareja, Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque le mintieron al Espíritu Santo. Entonces lo podemos ver en el contexto completo de la Biblia. El mantenernos alerta con Dios va a producir una vida, ¿sí?, de la presencia de Dios en nuestras personas, en nuestra casa, en nuestra familia, si perseveramos. Dice la Escritura que el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. La perseverancia es medular en nuestro crecimiento y en el disfrute, ¿sí?, y cómo las bendiciones llegan a nuestras vidas. Bueno, dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. ¿Sabes qué? Esta escritura es bien importante que la entendamos de parte de Dios, porque es un mandato. Nosotros tenemos que aprender a esforzarnos para no entrar en esos lugares de frustración y de depresión. O sea, si de repente nos frustramos y nos deprimimos, es porque estamos buscando otras cosas que no son Dios. Yo quiero invitarte en esta tarde a que medites en lo que Dios tiene para ti. Yo quiero hacerte una pregunta, y es una pregunta que tú la medites en tu corazón. ¿Para qué Dios me trajo a este lugar? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este lugar? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? En lo que es la congregación, en lo que es su cuerpo. Porque somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo vivo. Yo quiero invitarte a que reflexiones con esto. Bienvenidos a la luz en Santa Fe. No se te olvide invitar a un amigo.